Steve Jobs, Lecciones de liderazgo, Walter Isaacson. El nombre de Steve Jobs es sinónimo de innovación, liderazgo y éxito. Su personalidad arrolladora, su intuición para los negocios y su carisma hicieron de él un gurú de la tecnología, que logró convertir a su empresa Apple en la compañía de innovación tecnológica más importante del mundo. Steve Jobs lideró desde la dirección de Apple la revolución de la industria musical y de telefonía. Consiguió una simbiosis poco habitual al crear productos de culto que se han convertido en productos de masas. Millones de personas de todo el mundo han seguido sus presentaciones a través de Internet y han hecho colas durante horas fuera de sus tiendas para ser los primeros en comprar el último dispositivo de Apple. Su experiencia es, y seguirá siendo, dentro de 100 años, un caso de estudio en las mejores escuelas de negocios. Walter Isaacson, autor de la célebre biografía de Steve Jobs, nos explica las claves de liderazgo que convirtieron al creador de Apple en uno de los empresarios más exitosos del mundo. Walter Isaacson, Steve Jobs, Lecciones de liderazgo, Titibilus, 27 de octubre del 2017. Título original: The Real Leadership Lessons of Steve Jobs, Walter Isaacson, 2012. Traducción: David González e Iglesias González. Editor digital: Titibilus. Steve Jobs, Lecciones de liderazgo, Walter Isaacson. Traducción de David González con Iglesias González. Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. Anuncio: piensa diferente, de Apple, 1997. Índice. Capítulo 1. Concéntrate. Capítulo 2. Simplifica. Capítulo 3. Responsabilízate de todo el proceso. Capítulo 4. Cuando te quedes atrás, da un salto adelante. Capítulo 5. Piensa en los productos antes que en los beneficios. Capítulo 6. No dejes que los focus group te esclavicen. Capítulo 7. Distorsiona la realidad. Transmite. Exige la perfección. Trabaja solo con los mejores. Fomenta el cara a cara. Mantén una visión general sin olvidar los detalles. Combina las humanidades y las ciencias. Sigue hambriento, sigue insensato. Las auténticas lecciones de Steve Jobs deben extraerse tras evaluar lo que consiguió en la vida. Es la expresión más clara del mito de la creación empresarial. Steve Jobs confundó Apple en el garaje de sus padres en 1976. Fue destituido de la compañía en 1985. Regresó para rescatarla de una bancarrota casi inevitable en 1997 y en el momento de su muerte en octubre de 2011 la había convertido en la empresa más valiosa del mundo. Por el camino ayudó a transformar 7 industrias: la de los ordenadores personales, la de películas de animación, la música en telefonía, las tabletas informáticas, las tiendas y la edición digital. Por todo esto ocupa un lugar en el panteón de los grandes innovadores estadounidenses junto con Thomas Edison, Henry Ford y Walt Disney. Ninguno de estos hombres era un santo, pero mucho después de su personalidad haya caído en el olvido, la historia los recordará como aplicaron la imaginación a la tecnología y a los negocios. Desde la publicación de mi biografía de Jobs, un sinfín de comentaristas han intentado extraer en ella diversas lecciones de gestión empresarial. Algunos de estos lectores han sido muy perspicaces, pero creo que muchos, especialmente los que no tienen experiencia como emprendedores, se han centrado demasiado en la parte más difícil de su personalidad. La esencia de Jobs, en mi opinión, es que su personalidad era consustancial a su manera de hacer negocios. Se comportaba como si las normas no fueran con él, y la pasión, la intensidad y la emocionalidad extrema en las que vivía su vida fueran elementos que también vertía en los productos que creaba. Su mal genio y su impaciencia eran una parte esencial de su perfeccionismo. En las últimas ocasiones en que lo vi, tras haber escrito la mayor parte del libro, volví a preguntarle sobre su tendencia a comportarse de forma desagradable con los demás. «Mira los resultados», contestó. «Toda esta gente con la que trabajo son personas inteligentes y cualquiera de ellos podría conseguir un trabajo estupendo en otra empresa. Si de verdad sintieran que los trato de forma insensible,
pero no se van. Entonces guardó silencio durante unos instantes y añadió casi con nostalgia: y conseguimos crear cosas asombrosas. Lo cierto es que en los últimos 12 años Jobs y Apple habían encadenado muchos más éxitos que cualquier otra empresa de innovación contemporánea. El iMac, el iPod, el iPod Nano, la tienda iTunes, las tiendas Apple, el MacBook, el iPhone, el iPad, la App Store y el OS X Lion, por no mencionar todas las películas de Pixar. Y mientras luchaba contra su enfermedad, Jobs estuvo rodeado por un grupo de leales compañeros que lo había servido de inspiración durante años, por su esposa, que lo amaba con locura, su hermana y sus 4 hijos. Así pues, creo que las auténticas lecciones de Steve Jobs deben extraerse tras evaluar lo que consiguió en la vida. Una vez le pregunté cuál consideraba que era su creación más importante, y pensé que me iba a responder que eran el iPad o el Macintosh. En vez de eso contestó que había sido Apple, la empresa. El hecho de haber creado una empresa duradera, según él, era mucho más difícil y mucho más importante que crear un buen producto. ¿Cómo lo hizo? Las escuelas de empresas seguirán estudiando este caso dentro de 100 años. Aquí están las que yo considero las claves de su éxito. Concéntrate. Cuando Jobs regresó a Apple en 1997, la compañía estaba produciendo toda una serie de ordenadores y periféricos, entre los que se incluían una docena de versiones diferentes del Macintosh. Tras unas semanas de reuniones para revisar los productos, decidió que ya era suficiente. ¡Basta!, gritó. «Esto es una locura». Agarró un rotulador, se acercó descalzo hasta una pizarra y dibujó una tabla con 2 filas y 2 columnas. «Esto es lo que necesitamos», afirmó. Sobre las 2 columnas escribió consumidor y profesional. A las 2 filas las llamó escritorio y portátil. Entonces le dijo a su equipo que su trabajo era centrarse en 4 productos que fueran excelentes, uno para cada cuadrante. La fabricación de los demás dispositivos debía suspenderse. Se hizo un silencio sepulcral. Sin embargo, al lograr que Apple se centrara en fabricar únicamente 4 modelos de ordenadores, Jobs salvó a la empresa. «Decidir lo que no hay que hacer es tan importante como decidir lo que hay que hacer», me dijo. Esto sirve para las empresas y también para los productos. Tras enderezar la compañía, Jobs se llevaba cada año de retiro a sus 100 mejores empleados. El último día se colocaba frente a una pizarra. Le encantaban las pizarras, porque le ofrecían un control total de la situación y le servían para centrar la atención. Y preguntaba, ¿cuáles son las 10 cosas que deberíamos hacer a continuación? La gente se peleaba por conseguir que sus propuestas quedasen incluidas en la lista. Jobs las anotaba y después tachaba las que consideraba una tontería. Tras un largo toma y daca, el grupo acababa con una lista de 10 puntos. Entonces Jobs tachaba los 7 últimos y anunciaba, «Pues solo podemos hacer 3». La concentración estaba profundamente arraigada en la personalidad de Jobs y la había perfeccionado gracias a su formación Zen. Filtraba sin cesar todo lo que creía que podía distraerlo. Sus compañeros y su familia se desesperaban tratando de conseguir que atendiera. Terminó asuntos, un problema legal o un diagnóstico médico, por ejemplo, que ellos consideraban importantes. Sin embargo, les lanzaba una mirada fría y se negaba a desviar su atención, que funcionaba con la precisión de un láser hasta estar preparado. Decidir lo que no hay que hacer es tan importante como decidir lo que hay que hacer. Hacia el final de su vida, Jobs recibió en casa la visita de Larry Page, que estaba a punto de recuperar el control de Google, la empresa de la que era cofundador. A pesar de que sus empresas estaban enfrentadas, Jobs estaba dispuesto a darle algunos consejos. Lo que subrayé por encima de todo fue la concentración, recordaba. Le dijo a Page que imaginase cómo querría ser Google cuando creciera. Ahora está por todas partes. ¿Cuáles son los 5 productos en los que quieres centrarte? Deshazte del resto, porque te están lastrando. Te están convirtiendo en Microsoft. Te están obligando a lanzar productos que son correctos, pero no son excelentes. Page siguió en su consejo. En enero del 2012, les dijo a sus empleados que se centraran en unos pocos proyectos prioritarios, como Android y Google Plus, y que los convirtieran en algo hermoso, tal y como lo habría hecho Jobs. Simplifica. La habilidad Zen de Jobs para concentrarse iba acompañada de un instinto afín, el de simplificar las cosas centrándose en su esencia y eliminando todos los componentes innecesarios. La sencillez es la máxima satisfacción, afirmaba Apple en su primer folleto publicitario. Para entender lo que esto significa,
Basta comparar cualquier software de Apple con, por ejemplo, Microsoft Word, que es cada vez más feo y abigarrado, con barras de navegación nada intuitiva y molestas funciones añadidas. Es un recordatorio de la gloria alcanzada por Apple en su búsqueda de la sencillez. Jobs aprendió a admirar la sencillez cuando trabajaba en el turno de noche en Atari, tras dejar los estudios en la universidad. Los juegos de Atari no traían manual de instrucciones y tenían que ser lo suficientemente sencillos como para que un estudiante colocado pudiera utilizarlos. Las únicas instrucciones del juego de Star Trek eran: 1. Introduce una moneda. 2. Evita a los Klingon. Su amor por la sencillez se refinó durante los seminarios de diseño a los que asistió en el campus Aspen a finales de la década de los 70. Es un campus construido al estilo Bauhaus que se caracterizaba por las líneas limpias y el diseño funcional, carente de florituras o distracciones. Cuando Jobs visitó el centro de investigación de Palo Alto de Xerox y vio los planos para un ordenador que tenía una interfaz de usuario más amable y un ratón, se propuso conseguir un diseño más intuitivo. Su equipo permitía al usuario pinchar y arrastrar todos los archivos y carpetas sobre un escritorio virtual. Y más sencillo. Por ejemplo, el ratón de Xerox tenía 3 botones y costaba $300. Jobs acudió a una empresa local de diseño industrial y le pidió a uno de sus fundadores, Dean Howe, que quería un diseño sencillo y con un solo botón que costase $15. Howe accedió. Jobs perseguía la sencillez que se alcanzaba al conquistar la complejidad, en lugar de ignorarla. Se dio cuenta de que lograr una simplicidad tan profunda daría lugar a una máquina que se adaptara al usuario de forma intuitiva en vez de suponer un desafío. Hace falta mucho trabajo, afirmaba, para que algo resulte sencillo, para comprender de verdad los desafíos latentes y obtener soluciones elegantes. La sencillez es la máxima sofisticación. Cuando conoció a Johnny Ive, diseñador industrial de Apple, Jobs encontró a su alma gemela en la búsqueda de una sencillez profunda y no meramente superficial. Ambos sabían que en algo así no se logra simplemente con un estilo minimalista o con una ausencia de desorden. Para eliminar los tornillos, los botones o el exceso de pantalla de navegación, era necesario alcanzar una comprensión profunda de la función que desempeñaba cada elemento. La sencillez requiere llegar a lo más profundo, explicó Ive. Por ejemplo, para conseguir que algo no lleve tornillos, puedes terminar con un producto muy enreversado y complejo. La mejor forma de solucionarlo es profundizar en la simplicidad, comprenderlo todo sobre el producto y su fabricación. Mientras se diseñaba la interfaz del iPod, Jobs trató de encontrar en todas las reuniones de manera de deshacerse de lo superfluo. Insistía en que debía ser capaz de acceder a cualquier opción que quisieran con solo 3 clics. Una de las pantallas de navegación, por ejemplo, preguntaba a los usuarios si querían realizar la búsqueda por canción, álbum o artista. ¿Para qué necesitamos esa pantalla?, preguntaba. Los diseñadores se dieron cuenta de que no era necesaria. A veces estábamos rompiéndonos la cabeza para solucionar algún problema con la interfaz y entonces él decía: ¿habéis pensado en esto?, comenta Honey Falden, director del equipo de iPod, y entonces todos decíamos: hostia. Él redefinía el problema o el enfoque que debíamos darle y nuestro pequeño contratiempo desaparecía. Hubo un momento en que Jobs planteó la sugerencia más sencilla de todas: deshacerse del botón de encendido y apagado. Los miembros del equipo al principio quedaron desconcertados, pero después se dieron cuenta de que el botón era necesario. El dispositivo podía apagarse de forma gradual mientras no se utilizara y encenderse de nuevo al volver a interactuar con él. Asimismo, cuando le presentaron una serie de propuestas abrigarras para las pantallas de navegación del eDVD que permitían que los usuarios grabaran archivos de video en un disco, Jobs se levantó de un salto y dibujó un sencillo rectángulo en una pizarra. «He aquí la nueva aplicación», anunció.
Tiene una ventana que se arrastra el video hasta la ventana. A continuación se pulsa el botón grabar y ya está. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando buscaba empresas o sectores vulnerables a su entrada, siempre preguntaba quién estaba haciendo productos más complicados de lo necesario. En el año 2001 encajaban en esa descripción los reproductores de música portátiles y la forma en que se adquirirían las canciones a través de Internet, por lo que se llevó a concebir el iPod y la tienda Tunes. Los teléfonos móviles fueron los siguientes. Jobs solía coger los móviles y los demás en medio de una reunión y conferenciaba. Con razón, que nadie podía ser capaz de averiguar cómo se utilizaban ni la mitad de las funciones, incluida la agenda. Al final de su carrera, su mirada estaba puesta en la industria de televisores y que había hecho casi imposible que la gente pudiera ver y que quisiera y cuando quisiera con un simple clip. Responsabilízate de todo el proceso. Jobs sabía que la mejor forma de alcanzar la sencillez era asegurarse de que el hardware, el software y los periféricos se encontrasen firmemente integrados. Un ecosistema de Apple, un iPod conectado a un Mac con software de iTunes, por ejemplo, hacía posible que los dispositivos fueran más sencillos, la sincronización más fluida y los fallos menos frecuentes. Las tareas más complejas como crear nuevas listas de reproducción podían llevarse a cabo en el ordenador, lo que permitía que el iPod contase con menos funciones y botones. Jobs y Apple asumían la responsabilidad completa de la experiencia del usuario, algo que muy pocas compañías hacen, desde el funcionamiento del microprocesador ARM del iPhone hasta la compra del teléfono en una tienda Apple. Todos los aspectos relacionados con la experiencia del cliente estaban estrechamente unidos. Tanto Microsoft en la década de los 80 como Google en los últimos años han mantenido un enfoque más abierto que ha permitido que varios fabricantes de hardware utilicen sus sistemas operativos y su software. En ocasiones, ese modelo de negocio ha demostrado ser mejor, pero Jobs creía fervientemente que esa era la receta para crear, por emplear su término técnico, productos de mierda. La gente está muy atareada, decía. Tienen cosas mejores que hacer que preocuparse de cómo integrar sus ordenadores y dispositivos. Estar en el ecosistema de Apple podía resultar tan sublime como entrar a uno de los jardines Zen de Kioto, que tanto le gustaban a Jobs. Parte de la obsesión de Jobs por responsabilizarse de lo que él llamaba el paquete completo era fruto de su personalidad, que era muy controladora. Sin embargo, también obedecía a su pasión por la perfección y por crear productos elegantes. Le entraba urticaria, o algo peor, cuando veía que se utilizaba el fantástico software de Apple en un hardware insulso de otra empresa, y era igualmente alérgico a la idea de que aplicaciones o contenidos que no hubieran sido aprobados previamente pudieran contaminar la perfección de un dispositivo de Apple. Este enfoque no siempre rinde el máximo beneficio a corto plazo, pero en un mundo lleno de aparatos chapuceros, mensajes de error inescrutables, interfaces irritantes, sí que daba lugar a sorprendentes productos caracterizados por una grata experiencia del usuario. Estar en el ecosistema de Apple podía resultar tan sublime como entrar en uno de los jardines Zen de Kioto que tanto le gustaban a Jobs, y ninguna de las dos experiencias se lograba restando en el altar de los códigos abiertos o dejando que crecieran un millar de flores. A veces es agradable estar en manos de un obseso del control. Cuando te quedes atrás, da un salto adelante. El distintivo de una empresa innovadora no es solo ser la primera en tener nuevas ideas, también es saber cómo dar un salto al frente cuando se encuentra rezagada. Eso es lo que ocurrió cuando Jobs diseñó el primer iMac. Se centró en lograr que fuera útil para manejar las fotografías y los videos del usuario, pero se quedó atrás a la hora de gestionar la música. Los usuarios de PC estaban descargando e intercambiando música para luego grabar sus propios discos en CD. La unidad de disco del iMac no podía grabar,
Me sentí como un estúpido, reconoció Jobs. Pensaba que habíamos perdido una oportunidad, pero en lugar de limitarse a alcanzar a los demás actualizando la unidad del disco del iMac, decidió crear un sistema integrado que transformase toda la industria musical. El resultado fue la combinación de iTunes, la tienda iTunes y el iPod, que permitía a los usuarios comprar, compartir, gestionar, almacenar y escuchar su música mejor que lo que habrían podido hacerlo con otros dispositivos. Tras el éxito del iPod, Jobs pasó poco tiempo deleitándose. En vez de eso, empezó a preocuparse por las amenazas que pudieran ponerlo en peligro. Una posibilidad era que los fabricantes de teléfonos móviles añadieran reproductores de música en sus aparatos, por lo que decidió canibalizar las ventas del iPod mediante la creación del iPhone. Si no nos devoramos a nosotros mismos, lo hará otro, afirmó. Piensa en los productos antes que en los beneficios. Cuando Jobs diseñó el primer Macintosh, junto con su pequeño equipo a principios de la década de los 80, su determinación era lograr algo absurdamente genial. Nunca habló de cómo maximizar sus beneficios o del equilibrio entre costes y ganancias. No os preocupéis por el precio, limitaos a especificar las capacidades del ordenador, le pidió al jefe del equipo. En su primer retiro con el equipo de Macintosh, lo primero que hizo fue escribir una frase en la pizarra: no os conforméis. La máquina resultante era demasiado cara y acabó costándole a Jobs la destitución de Apple. Pero el Macintosh también logró dejar una marca en el universo, como él solía decir, al acelerar la revolución informática. Y a la larga consiguió alcanzar un equilibrio. Céntrate en crear un gran producto y los beneficios llegarán. John Sculley, que dirigió Apple entre 1983 y 1993, era un ejecutivo de publicidad y ventas de Pepsi. Tras la partida de Jobs, se centró más en cómo maximizar los beneficios que en el diseño del producto, y Apple fue decayendo poco a poco. Yo tengo mi propia teoría sobre por qué las empresas se vienen abajo, me contó Jobs. Crean algunos productos fantásticos, pero entonces la gente de los departamentos de ventas y publicidad se adueña de la compañía porque son ellos los que pueden aumentar los beneficios. Cuando los chicos de venta dirigen la compañía, los de operaciones dejan de tener tanta importancia y muchos de ellos desconectan. En lo que le pasó a Apple cuando entró Sculley, algo que fue culpa mía, y también ocurrió cuando Ballmer se puso al frente de Microsoft. Céntrate en crear un gran producto y los beneficios llegarán. Cuando Jobs regresó, hizo que Apple se centrara de nuevo en la creación de productos innovadores, el iMac, el PowerBook y después el iPod, el iPhone y el iPad. Según explicó él mismo, mi pasión siempre fue construir una empresa duradera en la que la gente se sintiera motivada para crear grandes productos. Todo lo demás era secundario, por supuesto. Era fantástico obtener beneficios, porque eso es lo que te permite crear grandes productos. Pero la motivación eran los productos, no los beneficios. Sculley alteró esas prioridades y convirtió el dinero en la meta. Es una diferencia sutil, pero acaba por afectar a todos los campos. La gente a la que contratarás, quién asciende y qué se discute en las reuniones. No dejes que los focus group te esclavicen. Cuando Jobs se llevó de retiro al equipo del primer Macintosh, uno de los miembros preguntó si debían realizar algún estudio de mercado para averiguar qué querían los clientes. No, respondió Jobs, porque la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Entonces recordó la cita de Henry Ford. Si les hubiera preguntado a los clientes qué querían, me habrían contestado: un caballo más rápido. Preocuparse por lo que los clientes quieren es muy diferente de preguntarles constantemente qué es lo que desean. Es algo que requiere intuición e instinto acerca de unos deseos que todavía no han cobrado forma. Nuestra tarea es leer cosas que todavía no están en la página, explicaba Jobs.
En lugar de basarse en los estudios de mercado, afilaba su particular versión de la empatía, una intuición íntima acerca de los deseos de sus clientes. Empezó a valorar la intuición, una serie de sensaciones basadas en la sabiduría acumulada a través de la experiencia, mientras estudiaba budismo en la India tras dejar los estudios en la universidad. En la India, la gente del campo no utiliza su inteligencia como nosotros, sino que emplean su intuición. Recordaba, la intuición es algo muy poderoso, en mi opinión, más que el intelecto. La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. En ocasiones, esto quería decir que Jobs utilizaba grupos de discusión integrados por una única persona, él mismo. Creaba los productos que él y sus amigos querían. Por ejemplo, en el año 2000 había muchos reproductores portátiles de música en el mercado, pero Jobs pensaba que todos eran un asco, y como fanático de la música que era, quería un dispositivo sencillo que le permitiera llevar 1000 canciones en el bolsillo. Creamos el iPod para nosotros mismos, comentó, y cuando estás fabricando algo para ti mismo, o para tu mejor amigo, o tu familia, no te conformas con cualquier chapuza. Distorsiona la realidad. La famosa y en ocasiones infame capacidad de Jobs para forzar a los demás a lograr lo imposible fue bautizada por sus compañeros como el campo de distorsión a la realidad, a raíz de un episodio de Star Trek en lo que los alienígenas creaban una realidad alternativa, convincente, con el poder de su mente. Uno de los primeros ejemplos fue cuando Jobs, mientras trabajaba en el turno de la noche en Atari, presionó a Steve Wozniak para que crease un videojuego llamado Breakout. Woz le advirtió de que iba a necesitar meses, pero Jobs se quedó mirándolo fijamente e insistió en que podía hacerlo en 4 días. Woz sabía que aquello era imposible, pero acabó consiguiéndolo. Los que no conocían a Jobs interpretaban lo del campo de distorsión de la realidad como un eufemismo, con el que en realidad aludían a su presunto carácter intimidatorio y a sus mentiras. Sin embargo, los que trabajaban con él reconocían que aquel rasgo, por exasperante que pudiera ser, les permitía alcanzar sus metas más extraordinarias. Como Jobs pensaba que las reglas habituales de la vida no iban con él, logró inspirar a su equipo para cambiar el curso de la historia de la informática, con solo una fracción de los recursos con los que contaban empresas como Xerox o IBM. Era una distorsión que lo autoalimentaba. Recordaba Debbie Coleman, miembro del equipo original de Mac y ganadora de uno de los premios por ser la empleada que mejor se enfrentaba a Jobs. Lograbas hacer lo imposible porque no te dabas cuenta de que era imposible. Un día Jobs entró al cubículo de Larry Keaton, el ingeniero que trabajaba en sistemas operativos de Macintosh, y se quejó de que aquello tardaba demasiado en arrancar. Keaton comenzó a explicarle por qué era imposible reducir el tiempo de espera, pero Jobs le cortó en seco. Si con ello pudieras salvarle la vida a una persona, ¿encontrarás la forma de reducir 10 segundos el tiempo de arranque? Le preguntó Keaton. Reconoció que posiblemente podría. Jobs se dirigió a una pizarra y le mostró que si había 5 millones de personas utilizando el Mac cada día y tardaban 10 segundos de más en encender el ordenador, aquello sumaba unos 300 millones de horas anuales que la gente podría ahorrarse, lo que equivalía a salvar 100 vidas cada año. Una semana más tarde, Ken Jobs había conseguido que la máquina arrancara 28 segundos más rápido. Los que no conocían a Jobs interpretaban lo del campo de distorsión de la realidad como un eufemismo con el que en realidad aludía a su presunto carácter intimidatorio y a sus mentiras. Cuando Jobs estaba diseñando el iPhone, decidió que quería que la cubierta fuera de cristal duro y a prueba de arañazos en lugar de ser de plástico. Se reunió con Wendell Cakes, el director general de Corning, quien le explicó que en los años 60 su empresa había desarrollado un proceso de intercambio químico que lo había llevado a crear lo que ellos denominaban cristal de gorila. Jobs dijo que quería realizar un pedido enorme de cristal de gorila para dentro de 6 meses.
Weeks le replicó que Corning ya no producía aquel material y que no tenía la capacidad necesaria para hacerlo. «No te preocupes por eso», respondió Jobs. Aquello sorprendió a Weeks, que no estaba acostumbrado al campo de distorsión de la realidad de Jobs. Trató de explicarle que una falsa confianza no lo ayudaría a superar los desafíos en la materia de ingeniería, pero aquella era una premisa que, como ya habían demostrado en repetidas ocasiones, no estaba dispuesto a aceptar. Se quedó mirándole fijamente y sin pestañear. «Sí que puedes hacerlo», confirmó. «Hazte a la idea. Puedes hacerlo». Weeks recuerda que negó con la cabeza perplejo y que después llamó a los gerentes de la fábrica de Corning en Hornburg, Kentucky, que estaban fabricando pantallas de cristal líquido, y les ordenó que pusieran de inmediato a producir cristal Gorilla a tiempo complejo. «Lo hicimos en menos de 6 meses», comentó. «Pusimos a trabajar a nuestros mejores científicos e ingenieros y logramos llevarlo a cabo. Como consecuencia de esto, Corning fabrica en Estados Unidos los cristales de cada iPhone y iPad». Transmite. Mike Markkula, el primer mentor de Jobs, describió una nota en 1979 en la que se destacaban 3 principios. Los 2 primeros eran empatía y concentración. El tercero era una palabra extraña, transmitir, pero se convirtió en una de sus doctrinas fundamentales. Sabía que la gente se forma una opinión sobre una empresa o un producto basándose en cómo está presentado y empaquetado. Mike me enseñó que la gente sí juzga un libro por la cubierta, me reveló. Cuando estaba preparándose para lanzar la Macintosh en 1984, Jobs se obsesionó con los colores y el diseño de la caja. También dedicó mucho tiempo a diseñar y rediseñar las cajas parecidas a joyeros, en la que reposan el iPod y el iPhone, y patentó su diseño. Tanto él como Ip creían que el desempaquetar un producto es un ritual que relata una historia, como el teatro, y que anticipa sus virtudes. Queremos que cuando abras la caja de un iPhone o de un iPad, la experiencia táctil condicione cómo vas a percibir el dispositivo, señaló. En ocasiones, Jobs utiliza el diseño de una máquina para transmitir una señal más que para que fuera plenamente funcional. Por ejemplo, cuando tras su regreso a Apple estaba creando el nuevo iMac, un dispositivo de aspecto juguetón, y le mostró un diseño con un asa pequeña situada en la parte superior. Era un elemento más semiótico que pragmático. Se trataba de un ordenador de sobremesa, así que poca gente se dedicaría a llevarlo de aquí para allá. Pero Jobs e Ip se dieron cuenta que eran muchos los que todavía se sentían intimidados por los ordenadores. Si tuvieran un asa, la nueva máquina tendría un aspecto simpático, diferente, como si estuviera al servicio del usuario. El asa te daba permiso para tocar el iMac. El equipo de montaje se opuso a causa de los costes añadidos, pero Jobs se limitó a decir: «Vamos a hacerlo». Ni siquiera intentó dar una explicación. Exige la perfección. Durante el desarrollo de casi todos los productos que llegó a crear, había un momento en el que Jobs pulsaba el botón de pausa y regresaba a la mesa de diseño porque sentía que el resultado todavía no era perfecto. Esto ocurrió incluso con la película Toy Story. Después de que Jeff Katzenberg y el equipo de Disney, que había comprado los derechos de la película, presionaban al equipo de Pixar para que hicieran la película más intensa y oscura. Jobs y el director, John Lasseter, acabaron por detener la producción y reescribir el guión para lograr que fuera más amable. Cuando estaba a punto de lanzar las tiendas Apple, Jobs y su gurú en aquel proyecto, Ron Johnson, decidieron que había que retrasarlo todo unos meses para que la disposición de las tiendas pudiera reestructurarse en torno a las actividades y no solo en torno a las categorías de los productos. Lo mismo ocurrió con el iPhone. En el diseño inicial, la pantalla de cristal estaba insertada en un soporte de aluminio. Un lunes por la mañana, Jobs fue a ver a Ive. «No he podido dormir en toda la noche», dijo. Me he dado cuenta de que no me gusta». Ive, para su propio desconsuelo, se dio cuenta al instante de que Jobs tenía razón. «Recuerdo que me sentí absolutamente avergonzado»,
ante el hecho de que fuera él quien lo señalara, confesó. El problema era que el iPhone debía estar completamente centrado en la pantalla, pero en el diseño de entonces el soporte competía con ella en lugar de quedar relegado a un lugar secundario. Todo el aparato parecía demasiado masculino, pragmático y eficaz. Chicos, sé que os habéis estado matando con este diseño durante los últimos 9 meses, pero vamos a modificarlo, anunció Jobs al equipo de eBay. Todos vamos a tener que trabajar por las noches y durante los fines de semana. Y, si queréis, podemos repartir algunas pistolas para que podáis matarnos. En lugar de oponerse, el equipo estuvo de acuerdo. Aquel fue uno de los momentos en que más orgulloso me sentí de Apple, recordaba Jobs. Algo similar ocurrió cuando Jobs e Eve estaban ultimando el iPad. Hubo un momento en el que Jobs vio al modelo y se sintió insatisfecho. No le parecía lo bastante informal y agradable como para querer cogerlo sin más y llevárselo. Necesitaban resaltar que podía sujetarse con una sola mano, de forma natural. Decidieron que las aristas inferiores debían ser ligeramente redondeadas, para que resultara cómodo al cogerlo en lugar de tener que sostenerlo con cuidado. Para esto, era preciso que los ingenieros diseñaran los puertos de conexión y los botones necesarios para que copiaran en un sencillo y fino reborde que se curvase suavemente por debajo. Jobs retrasó el lanzamiento del producto hasta que pudieran realizar aquellos cambios. Quiero que sea tan hermoso como sea posible, aunque no vaya a verlo nadie. El perfeccionismo de Jobs afectaba incluso a las partes que no se veían. Cuando era pequeño, había ayudado a su padre a construir una valla alrededor del patio trasero, y éste le dijo que debían poner el mismo cuidado en la parte trasera que en la frontal. «Pero si nadie se va a enterar», afirmó Steve, y su padre le respondió, «pero tú sí lo sabrás». Un verdadero artesano utiliza una buena pieza de madera, incluso para la parte posterior de un armario que va a ir contra la pared, le explicó su padre, y ellos debían hacer lo mismo con la parte trasera de la valla. El sello del artista era precisamente esa pasión por la perfección. Cuando supervisaba el Apple II y el Macintosh, Jobs aplicó esta lección al circuito impreso del interior de la máquina. En ambos casos, hizo que los ingenieros recolocaran los chips para alinearlos y lograr así que la placa tuviera un buen aspecto. Aquello extrañó especialmente a los ingenieros del Macintosh, porque Jobs había especificado que el dispositivo estaría completamente sellado. «¿Nadie va a ver la placa del ordenador?», protestó uno de ellos. Jobs reaccionó como lo hiciera su padre. «Quiero que sea tan hermoso como sea posible, aunque no vaya a verlo nadie. Un gran carpintero no usaría madera mala para construir la parte trasera de un armario, aunque no la vea nadie». Les dijo que eran artistas y que debían comportarse como tales, y en cuanto hubieron rediseñado la placa, Jobs hizo que los ingenieros y otros miembros del equipo de Macintosh firmaran con su nombre para que quedase grabado en el interior de la cubierta. «Los verdaderos artistas firman su obra», sentenció. Trabaja con los mejores. Jobs era célebre por su impaciencia, su mal genio y lo exigente que era con los que lo rodeaban. Sin embargo, su trato con los demás, aunque no fuera encomiable, era fruto de su pasión por la perfección y de su deseo de trabajar únicamente con los mejores. Era su forma de evitar lo que él denominaba la proliferación de estúpidos, que se produce cuando los encargados de una empresa son tan educados que la gente mediocre se siente cómoda sin hacer nada. «No creo que sea considerado con los demás», afirmó, pero si algo es un asco, se lo digo a la gente a la cara. Mi trabajo consiste en ser sincero. Cuando le pregunté si podía haber obtenido los mismos resultados con una actitud más afable, respondió que tal vez sí, pero yo no soy así, explicó. Quizá hay una alternativa mejor, como un club de caballeros inglés en el que todos llevamos corbata y hablemos una especie de lenguaje privado con aterciopeladas palabras en clave. Pero yo no conozco esa alternativa, porque provengo de una familia californiana de clase media. ¿Era necesario todo aquel comportamiento furibundo y grosero? Probablemente no. Podría haber motivado a su equipo utilizando otros métodos. Steve podría haber realizado sus contribuciones sin aterrorizar tanto a sus empleados, opinaba Wozniak, el cofundador de Apple. A mí me gusta ser más paciente y no entrar en tantos conflictos. Creo que una compañía puede ser una buena familia, pero entonces añadió algo que es innegablemente cierto. Si yo hubiera dirigido el proyecto Macintosh,
probablemente todo hubiera sido un desastre. He aprendido con el paso de los años que cuando cuentas con gente muy buena no necesitas estar siempre encima de ellos. Es importante valorar que la tosquedad y aspereza de Jobs iban acompañadas de una gran capacidad para inspirar a los demás. Lograba infundir en los empleados de Apple una irrefrenable pasión por crear productos de vanguardia y la confianza en que podían lograr lo que parecía imposible, y debemos juzgarlo por sus resultados. Jobs tenía una familia unida y lo mismo ocurría en Apple. Sus principales miembros tendían a trabajar más tiempo y a ser más leales que los de otras empresas, incluidas aquellas dirigidas por jefes más amables y delicados. Los directivos que estudian a Jobs y deciden emular su brusquedad, sin comprender su capacidad para generar lealtades, están cometiendo un grave error. He aprendido con el paso de los años que cuando cuentas con gente muy buena, no necesitas estar siempre encima de ellos. Me explicó Jobs. Si esperas que hagan grandes cosas, puedes conseguir que las hagan. Pregúntaselo a cualquiera de los miembros del equipo que creó el Mac. Todos te dirán que el sufrimiento mereció la pena. La mayoría de ellos así lo hacen. En medio de una reunión podía gritar: «Pedazo de imbécil, nunca haces nada bien», recordaba Debbie Coleman. Aún así, me considero la persona más afortunada del universo por haber trabajado con él. Fomenta el cara a cara. A pesar de ser un habitante del mundo digital, o quizá porque conocía demasiado bien el potencial de aislamiento que éste encerraba, Jobs era un gran defensor de las reuniones cara a cara. En esta era interconectada existe la tentación de creer que las ideas pueden desarrollarse a través de mensajes de correo electrónico y en el iChat. Me comentó: «Eso es una locura. La creatividad surge de las reuniones espontáneas, en las discusiones imprevistas. Te encuentras con alguien, le preguntas qué está haciendo, dices ¡Uah!, y de pronto te encuentras cavilando todo tipo de ideas». Así pues, dispuso el diseño del edificio de Pixar, de forma que potenciara los encuentros y las colaboraciones casuales. Si un edificio no favorece este tipo de cosas, te pierdes una gran parte de la innovación y la magia que surge de los encuentros fortuitos, señaló. Así que diseñamos el edificio para que la gente saliera de sus despachos y se mezclaran todos en el atrio, con otras personas a las que, de otro modo, no verían. Las puertas de entrada y las escaleras y pasillos principales conducían al atrio. La cafetería y los casilleros para la correspondencia allí estaban. Las salas de conferencia tenían ventanas que daban a aquel espacio, y el cine, con 600 localidades y las dos salas más pequeñas de proyección, también estaban orientadas hacia él. La teoría de Steve funcionó desde el primer día, recordaba Lasseter. No hacía más que encontrarme con gente a la que hacía meses que no veía. Nunca he visto un edificio que promoviera la colaboración y la creatividad con tanta eficacia como ese. Jobs detesta las presentaciones formales, pero le encantan las reuniones informales cara a cara. Reunía a su equipo ejecutivo todas las semanas para discutir ideas sin orden del día prefijado y pasaba todas las tardes de los miércoles haciendo lo mismo con su equipo de publicidad y marketing. Las presentaciones de diapositivas quedaron prohibidas. Detesto que la gente recurra a las diapositivas en lugar de pensar, recordaba Jobs. La gente se enfrentaba a los problemas creando una presentación. Yo quería que se comprometieran, que discutieran los temas sentados en una mesa, en lugar de mostrarme un puñado de diapositivas. La gente que sabe de qué está hablando no necesita PowerPoint. Mantén una visión general sin olvidar los detalles. Jobs se volcaba con pasión, tanto en los grandes temas como en los menos importantes. Algunos directivos son muy buenos a la hora de formarse una visión de conjunto, y otros son gestores que saben que Dios está en los detalles. Jobs era ambas cosas. El director general de Time Warner, Jeff Bewkes,
afirma que uno de los rasgos más destacados de Jobs era su capacidad y su deseo de visualizar la estrategia general a la vez que se fijaba en los aspectos más ínfimos del diseño. Por ejemplo, en el año 2000 planteó la gran visión de que los ordenadores personales debían convertirse en un núcleo digital para gestionar toda la música, los videos, las fotos y los contenidos del usuario. Y así es como introdujo a Apple en el negocio de los dispositivos personales con el iPod y posteriormente con el iPad. En 2010 trazó la estrategia que iba a reemplazar a esta, el núcleo. Iba a ser reemplazado a la nube, y Apple comenzó a construir un inmenso complejo de servidores para que todos los contenidos de los usuarios pudieran subirse a la nube y quedasen perfectamente sincronizados con los demás dispositivos personales. Pero, incluso cuando estaba formulando estos grandes proyectos, seguía dándole vueltas a la forma y el color de los tornillos que irían en el interior del iMac. Combina las humanidades y las ciencias. Cuando era pequeño siempre me vi como una persona de letras, pero me gustaba la electrónica, me confesó Jones el día en que decidió colaborar en la redacción de una biografía. Entonces leí algo que había dicho uno de mis héroes, Edwin Land, de Polaroid, acerca de la importancia de la gente capaz de mantenerse en la intersección entre las humanidades y la ciencia, y decidí que eso era lo que yo quería hacer. Era como si estuviera describiendo la temática de su vida, y cuanto más estudiaba a Jones, más cuenta me daba de que esta era, de hecho, la esencia de su historia. Jones vinculaba las humanidades con las ciencias, la creatividad con la tecnología, el arte con la ingeniería. Hubo mejores tecnólogos y sin duda mejores diseñadores y artistas, pero nadie más en nuestra era pudo combinar mejor la poesía y los procesadores y potenciar con ello la innovación, y lo hizo con una intuición innata acerca de las estrategias de mercado. En casi todas las presentaciones de productos de la última década, Jones concluía con una imagen que mostraba una señal de tráfico entre las calles de la tecnología y de las humanidades. Soñaba con crear herramientas mágicas para la fotografía digital y nuevas formas de hacer que la televisión volviera a ser algo sencillo y personal. La creatividad que puede desarrollarse cuando se combina un interés por las ciencias y por las humanidades con una personalidad fuerte, era el tema que más me había interesado en las biografías que escribí sobre Franklin y Einstein, y creo que será la clave para la creación de economías innovadoras en el siglo XXI. Esa es la esencia de la imaginación aplicada, y es la razón por la que tanto las humanidades como las ciencias son un elemento crítico en cualquier sociedad que quiera contar con una ventaja creativa en el futuro. Incluso en sus últimos días, Jobs tenía la vista puesta en otros sectores que pudiera trastocar. Tenía un proyecto para convertir los libros de texto en creaciones artísticas que cualquiera pudiera modificar y decorar con un Mac, algo que Apple anunció en enero del 2012. También soñaba con crear herramientas mágicas para la fotografía digital y formas de hacer que la televisión volviera a ser algo sencillo y personal. Sin duda, estas innovaciones acabarán por llegar, y aunque él no vaya a estar ahí para ver cómo se materializan, sus reglas para el éxito le ayudaron a construir una empresa que no solo creará estos y otros productos revolucionarios, sino que permanecerá en la intersección entre la creatividad y la tecnología siempre que mantenga en su núcleo el ADN de Jobs. Sigue hambriento, sigue insensato. Steve Jobs era el resultado de dos grandes movimientos sociales que surgieron en la zona de la Bahía de San Francisco a finales de los años 60. El primero era la contracultura de los hippies y los activistas antibélicos,
que se distinguía por las drogas psicodélicas, la música rock y el desafío a la autoridad. El segundo era la cultura tecnológica y hacker de Silicon Valley, llena de ingenieros, obsesos de la tecnología, radioaficionados, piratas telefónicos, cyberpunks, aficionados y emprendedores de garaje. Mezclados con todos ellos había varios movimientos que buscaban el camino de la iluminación, grupos de pensamiento zen e hindú, de meditación y de yoga, de gritos primales y de privación de sueño, seguidores del Instituto Salem y de Werner Erhard. Jobs plasmó su vena rebelde y contracultural en los anuncios, como si quisiera proclamar que en el fondo todavía era un hacker y un hippie. Algunas publicaciones, como el catálogo de Toda la Tierra de Stuart Brand, mostraban una mezcolanza de todas las culturas. En su primera portada figuraba la célebre fotografía de el planeta Tierra tomada desde el espacio, y su subtítulo era "Accede a las herramientas". La filosofía subyacente era que la tecnología podía ser nuestra amiga. Jobs fue un hippie, un rebelde, un buscador de electrónica, todo en uno. Era un entusiasta de la revista. Le impresionó especialmente la última entrega, publicada en 1971, cuando él todavía estaba en el instituto, y la llevó consigo a la universidad y después comuna en un huerto de manzanos en la que vivió tras dejar los estudios. Más tarde, rememora, en la contraportada del último número había una fotografía de una carretera rural a primera hora de la mañana, una de esas que podrías encontrarte haciendo un autostop si eres algo aventurero. Debajo de la imagen había unas palabras: sigue hambriento, sigue insensato. Jobs mantuvo esa voracidad e insensatez. A lo largo de toda su carrera, al asegurarse de que las facetas empresariales y de ingeniería de su personalidad siempre estuvieran combinadas con una beta hippie e inconformista de los días en que fue un rebelde de temperamento artístico que consumía ácido y andaba en busca de la iluminación. En todos los aspectos de su vida, las mujeres con las que estuvo, la forma en que se enfrentó al diagnóstico de cáncer, el modo en que dirigía su negocio, su comportamiento reflejaba las contradicciones, la confluencia e incluso la síntesis de todas estas corrientes tan diversas. Incluso cuando Apple se convirtió en una sociedad corporativa, Jobs plasmó su vena rebelde y contracultural en sus anuncios, como si quisiera proclamar que en el fondo todavía era un hacker y un hippie. El célebre anuncio, 1984, presentaba a una mujer rebelde que huía de la policía del pensamiento y que arrojaba un martillo contra la pantalla en la que se mostraba el gran hermano de Orwell. Y cuando regresó a Apple, Jobs ayudó a redactar los anuncios de la campaña. Piensa diferente. Este es un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los alborotadores, a las fichas redondas en los huecos cuadrados. Si quedaba alguna duda de que, conscientemente o no, se estuviera describiendo a sí mismo, la despejó con las últimas líneas. Aunque algunos los vean como a locos, nosotros vemos su genio, porque las personas lo bastante locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. Sobre el autor, Walter Isaacson, presidente del Instituto Aspen, ha sido presidente de la CNN y director ejecutivo de la revista Time. Es autor de Einstein, su vida y su universo, Benjamin Franklin, An American Life in Kissing, A Biography, y el coautor con Evan Thomas
The Wise Men, Six Friends and the World They Made. Vive con su mujer en Washington, D.C.